Bueno, buen día a todos. Hoy vamos a empezar otro tema nuevo, tema 6, que es ELISA del RISC-V. Hoy primero vimos, bueno, ya les conté un poco en el cronograma, pero vimos qué es una arquitectura de set de instrucciones, vimos cómo se diseña una arquitectura de set de instrucciones, y hoy vamos a completar el tercer tema de arquitectura de set de instrucciones con un ejemplo de una buena arquitectura de set de instrucciones. Antes, por supuesto, el repaso de la clase pasada, me llegaron unos rumores que había gente que andaba pidiendo que hoy sería un buen día para un quiz. No va a haber quiz hoy, ¿no? Pero son rumores que andan circulando por ahí, ¿no? No sé, no voy a decir quién anda diciendo esas cosas. Pero decía, no, el profe seguro va a tomar quiz el miércoles. Lo que iba a hacer el viernes. No, mentira. No sé. Claro, siempre. ¿Qué vimos en la clase pasada? Vimos cómo se diseña o cómo debería diseñarse un ISA para que sea eficiente, siempre pensando en el sentido de performance. Y vimos un montón de preguntas con sus respuestas y sus variantes. Vemos que hoy en día es mejor utilizar registros de propósito general, usar muchos registros, porque son más rápidos que memoria, lo que lleva a arquitectura de set de instrucciones de tipo load store. ¿Se acuerdan? En las cuales únicamente hay dos instrucciones que pueden acceder a memoria, que son load y store. Para traer datos de memoria y guardar datos de memoria. Todas las demás instrucciones tienen prohibido, de alguna manera, el acceso a memoria. Con respecto a cuáles instrucciones, conviene poner pocas, o sea, no hacen falta 30.000 instrucciones, conviene que esas pocas sean las más simples y conviene hacerlas rápidas. Vimos que es bueno tener no muchos formatos, porque es una cuestión que simplifica la decodificación, y de ser posible, formatos de longitud fija, porque son mejores para performance. Les comenté también que en general tener un registro cableado a cero es bastante útil, bastante cómodo para un montón de cosas que les dije que ya después vamos a ver, pero les fui tirando la pauta esa. Es importante dar soporte a los tipos de datos más comunes, enteros, puntos flotantes, caracteres, etc. Modos de direccionamiento, vimos que es bueno tener que con 3 modos de direccionamiento nos cubrimos el 88% de los casos, que son indexados, inmediato y de registros, y vimos después también que era útil el modo de direccionamiento relativo a PC, porque los saltos normalmente saltaban relativamente cerca de la instrucción actual, ¿se acuerdan? Entonces esos modos de direccionamiento son bastante no obligatorios, pero recomendables. Vimos que, y acá era un amplio tema de discusión, en general, ¿conviene o no conviene usar códigos de condición? ¿Conviene o no conviene usar flags? En general, si uno busca performance, no es conveniente usar flags. Si uno busca otro tipo de métrica, puede ser útil usar flags como flags de negativo, cero, overflow, y uno más que no me acuerdo cuál es en este momento. ¿Cuál? Y car. Gracias. Por supuesto, para todas las decisiones siempre tenemos que, es importante, medir para comparar, para saber si realmente conviene o no conviene. ¿Y cuál es la mejor métrica para medir? Tiempo de ejecución. Sin embargo, vimos que siempre hay que, por más que sea la más importante la métrica de tiempo de ejecución, hay que tener en cuenta otras métricas posibles, como tamaño del código, como con la facilidad de la curva de aprendizaje. ¿Por qué? Porque eso también influye en cuán popular, cuán útil, cuán usado sea una arquitectura de set de instrucciones. Sobre todo si se está pensando que esto, como les dije, x86 y ARM son arquitecturas x86 de los años 80 o 70 creo, ARM de los 90, o sea, ya tienen por lo menos 30 años. Ustedes piensan, si hacen algo ahora, tienen que durar 30 años por lo menos, o más. ¿No me estaba grabando?
Sí, estoy grabando, pero no puse las diapositivas. Gracias, Brian. Es buenísimo que me dicen todas esas cosas. Es más, ¿alguno vio el video de la última clase? Me quedé sin micrófono al final. O sea que en un momento dado se empieza a escuchar bajito y todo demás. Pila de estas cuestiones. Nadie ha visto la clase. Mal ahí. Sí, 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 sí. Así que hay más fuerza de que el viernes haya un quiz. Y recuerden, vimos principios de diseño que siempre son buenos tanto para ISA como en general, en lo que es diseño de arquitectura de computadora o casi cualquier cosa electrónica, tener en cuenta. O sea, hacer más rápido el caso más común, cuanto más pequeño más rápido, no perjudicar a la mayoría por unos pocos. ¿Estamos? Fíjense que ese de no perjudicar a la mayoría es algo que los docentes intentamos hacer. Cuando hay 2 o 3 que tienen algún problema y la mayoría no, bueno, tratamos de no perjudicar a la mayoría por unos pocos. ¿Preguntas con respecto a la clase pasada? Nada. O van bien o no tienen ni idea. Después con quizzes, práctica y todo lo demás, vamos viendo. Lo que les decía, vimos qué es un ISA, vimos cómo se diseña un ISA y vamos a ver un ejemplo de un ISA que está teniendo mucho impulso. Hoy en día se pronuncia RISC-V por ser la 5ª iteración de los diseñadores que hicieron el primer RISC en los años 80. Vamos bien, hoy es 6 de abril, ya estamos un poquito más de un mes del primer parcial, mitad de los temas. Espero que por lo menos gente hay, digamos. No, muchas preguntas no hacen, pero gente hay. ¿Qué vamos a ver en este tema? Vamos a ver muchas cosas del ISA del RISC-V. Ahora, yo tengo un tema para enseñarles una arquitectura de set de instrucciones. ¿Por qué me puedo dar ese lujo? O sea, esto normalmente es medio libro, básicamente, no sé si ustedes lo están viendo, no tanto tampoco, pero es un capítulo largo e importante del libro. Yo se lo voy a dar un solo tema. ¿Por qué? Porque en cierto modo ustedes ya han visto otro ISA. Ustedes ya conocen el ISA del ARM, ya programaron, ya saben las instrucciones, ya tienen una idea de cómo se hacen los llamados subrutinas, que tienen que guardar los registros, todo ese tipo de cosas, o no. Entonces con eso yo me puedo dar el lujo de, en un solo tema, que no es corto, pero va a durar 2 o 3 clases, contarles cómo es la diferencia con otro ISA, cómo son ese otro ISA, el diseño, va a ver con respecto a los criterios que yo les di, y después finalmente les voy a comparar con otro ISA más. O sea, les voy a contar uno con mucha profundidad y después les voy a contar otro más que ustedes no han visto nada. O creo que la mayoría no ha visto nada. Entonces ustedes van a tener, si terminan este tema, un pantallazo más o menos bueno del ISA del ARM, de un ISA del ARM, de THUMB, más o menos bueno de otro ISA, RISC-V, y unas ciertas nociones de un tercer ISA. ¿Está claro el panorama? ¿Qué vamos a ver? Acá sí está llenito, ¿no? Si ustedes van viendo, en el tema 5 les di 2 cositas del capítulo 2, 2 o 3 cositas. En el tema 4, 2 o 3 cositas del capítulo 2. En el tema 5, otras 2 o 3 cositas del capítulo 2. Y acá hay varios temas del capítulo 2. No están todos, o sea, ya es casi todo el capítulo. No los tienen que tener leído para el viernes. No sería mal que lo hagan, digamos, pero tienen todo el fin de semana también. Para el lunes ya lo pueden tener leído. Y lo importante son todos estos. Ahora, estos 4, yo ya se los pongo aparte, para los más curiosos, y es como que ya, si vienen leyendo el libro, esos 4 capítulos no les va a costar nada. Creo que hay uno de estos, o estos 2 creo que tienen una página cada uno, un poquito más. Una página y un dibujo de una tabla, que ocupa otra página. Pero están buenos para terminar de cerrar algunas ideas. Pero estos no son obligatorios, los de arriba tampoco son obligatorios, pero si van de vuelta con tiempo escaso, lean primero los de arriba y los que tengan ganas, lean los de abajo. Bueno,
¿Listos? Arrancamos. ISA del RISC-V. Algunas cosas generales. Es un ISA nuevo. Es un ISA novedoso. Un ISA que fue publicado por primera vez y anunciado como, mirá, tenemos un nuevo ISA en el año 2014. Que me dicen, bueno, tiene 8 años, ya no es nuevo. Comparados con x86, que viene del año 70, y con ARM, que viene del año 90, o sea, este es muchísimo más nuevo. ¿Estamos? Tiene un sitio web, tiene un logo, en el cual ustedes pueden entrar, ver un montón de cosas si quieren. Una cosa interesante es que empezó como una tesis de graduación. O sea, hoy en día este ISA, que tiene libros, que se lo da en clases en la universidad de todo el mundo, que tiene un montón de empresas trabajando en ello, empezó como una tesis de graduación. Un trabajo de graduación de un alumno, tesis de maestría creo que es, pero bueno, en la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos. Y de ahí, eso en el 2010, le vieron potencial, gente que decidió invertir en eso, hicieron algo más grosso en el 2014 y hoy estamos con algo que está creciendo un montón. Algo importante, RISC-V define una arquitectura del set de instrucciones, no una implementación. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado la clase pasada, tener bien separado lo que es el diseño de las instrucciones y todo lo demás, de lo que es la implementación? Eso Intel también lo tiene muy claro, entonces ustedes con el mismo ISA, Intel saca 703 procesadores distintos. Son todos que ejecutan el mismo programa, pero de diferente manera. Bueno, RISC-V hace lo mismo. O sea, ustedes tienen procesadores de RISC-V desde alta performance para servidores, mediana performance para computadoras, baja performance para sistemas embebidos, y hasta hay unas implementaciones que son procesadores seriales. O sea, que hacen sumas bit a bit. O sea, para hacer una suma de dos registros de 32 bits, necesitan 32 ciclos. ¿Sigue? Entonces, hay de todo. Todos ejecutan las mismas instrucciones, que es la base de este ISA. ¿Está claro eso? Tienen bien separadas lo que es la arquitectura, no la implementación. De hecho, nosotros en clase vamos a ver 3 implementaciones distintas del mismo ISA. O sea, 3 maneras de hacer lo mismo. ¿Estamos? Y vamos a compararlas entre sí para ver cuál es mejor. Una característica muy importante de este es que es gratis. Los ISAs dominantes que vimos nosotros, x86 y ARM, son ISAs pagos. Entonces, si uno quería diseñar un procesador compatible con x86, hay que pagar licencia a Intel. Quería diseñar un procesador compatible con ARM, hay que pagarle licencia a ARM. Si yo quiero diseñar un procesador compatible con RISC-V, no tengo que pagar licencia a nadie. Lo cual es una ventaja. Y además es abierto. Es la moda open source que está hoy de moda, que es importante para nosotros, sobre todo que vivimos en Argentina. Tienen una página en GitHub, ustedes pueden entrar y modificar. ¿Qué implica eso? Ustedes pueden modificar el ISA. Ustedes dicen, yo necesito una instrucción especial que haga alguna cosa particular para mi proyecto. Ustedes crean una nueva instrucción y van a tener un ISA hecho basado en RISC-V, modificado por ustedes para su caso particular. ¿Entienden? Eso, y lo puede hacer cualquiera. Sería para adaptarlo a la implementación que queramos. Claro, vos tenés un problema específico que querés resolver, lo querés hacer con un micro de esto, pero no hay ninguna instrucción que te viene, o se te ocurre a vos que necesitas algo específico. La haces, lo cambiás. O sea, tiene esas ventajas tipo Linux, por decirlo así, que no sé si algunos serán fanáticos no de Linux, pero uno puede hacerse, basado en el mismo kernel, el Linux que uno quiera, digamos, porque es abierto. Por supuesto que no lo hacemos porque es más cómodo descargar uno que ya sea popular y que ande bien, pero que se puede, se puede. Y esto es algo que no se podía hasta hace 10 años. ¿Por qué hacen esto? Una característica importante es que no hay una empresa detrás. O sea, no está Intel, ARM o alguna AMD, no hay ninguno de esos por detrás, sino que es una fundación.
Y esa fundación está compuesta por un consorcio de empresas, de muchas empresas y universidades. Y fíjense, los jugadores que están acá no son cualquier cosa. Está Intel, Google, Nvidia, Western Digital, Seagate, que son de discos rígidos, Samsung, Siemens, IBM. O sea, y hay 2.000 miembros más entre empresas y universidades de 70 países. O sea, la idea es que cualquiera participa, cualquiera puede opinar, y de ahí más entre todos se va buscando algo que sea lo mejor, en principio. Entonces, sí. Intel se metió en febrero, esto es nuevo, Intel entró en febrero y dijo, yo voy a fabricar algunos procesadores basados en el ISA de RISC-V. Todavía no hay ninguno, pero dice que los va a hacer. Vamos a ver si cumple bien. Por lo pronto, yo les conté, o sea, creo que dijo, yo voy a ser parte de la fundación y voy a aportar $1.000 millones. Un buen aporte. Y eso sirve para que todo lo demás sea gratis. Pero es una más de todo, ¿no? No es que, no sé cuánto habrán puesto los otros. Pero... Ahora, como idea, el hecho de que sea nuevo, el hecho de que sea novedoso, sobre todo con respecto a los dominantes, les permite que son, digamos, cuando se hizo esa tesis de grado, creo, o de posgrado, dijo, bueno, aprovechemos y veamos, tenemos muchos años, mucho código, mucha experiencia en los otros ISA, entonces vemos qué tienen de bueno y qué tienen de malo. Y lo que tienen de bueno, lo copiemos, lo incorporemos. Y lo que tiene de malo, lo solucionemos. O sea, tomemos lo mejor de todos los ISA actuales y nos quedemos con lo bueno. Entonces, aprendieron de los aciertos y de los errores de todos los demás. Entonces, digamos que como ya arrancan con ventaja, por decirlo así. ¿No? Pero eso por lo hace más novedoso. Los aciertos y los errores está basado y tiene mucha inspiración en el x86, en el AMD 64, en todos los ISA populares de ARM, porque son un montón. En otro ISA que es MIPS, que ya no es, o casi hoy en día no existe, pero en su momento fue popular porque era el ISA de la primera PlayStation, por ejemplo. Alguno capaz que la llegó a conocer, la gris. Ah, ahora todos la conocen. Bien. De Crash. ¿Quién dijo de Crash? Claro, del primer Crash. Bueno, entonces en su momento era wow. También hubo un par de satélites que creo que, no sé si el año pasado o el anteaño, satélites, sondas espaciales en realidad, que llegaron al límite del universo, una cosa así, estaba basado en este ISA, pero bueno, que fue lanzado en 90 y pico, digamos. No tiene nada que ver con la métrica, simplemente coinciden las siglas. Pero son distintos ISA en los cuales, de vuelta, tomaron qué es lo que hacían bien, lo copiaron, qué es lo que hacían mal, se fijaron si había otro que lo hacía mejor y lo copiaron. ¿No? Entonces no es igual a ninguno de esos, pero tiene cositas de un poco de todos. Sí. ¿Y habrán encontrado errores que tengan todos, digamos? ¿Que hayan tenido que ellos tratar de solucionar? Y en general no hay errores que tengan todos, porque de vuelta, estos de acá compiten mucho entre sí. Entonces, si AMD, por ejemplo, encuentra un error de Intel, lo arregla AMD. Y después que lo arregla AMD, lo va a arreglar Intel, de algún modo. Y si AMD e Intel tienen una cosa que hacen buena, ARM los mira y dice, ah, está peor la idea de esto, y eventualmente hace algo parecido. Y si ARM hace algo interesante, los otros también se van copiando más o menos entre ellos, pero ya son parches. No es lo mismo que arrancar de cero. Entonces estos arrancan de cero. Otra característica que tiene es que es totalmente modular. Eso lo vamos a ir viendo durante el curso, durante este tema, que en general todos estos otros ISA son incrementales. ¿Qué significa incrementales? Que dicen, bueno, yo saco un ISA que tiene estas instrucciones. Y después, pero estaría bueno tener 10 instrucciones más.
Bueno, agrego esas 10 instrucciones más. Y después surgió una nueva aplicación que necesita otras 20 instrucciones más. Agrego 20 instrucciones más. Y siempre van sumando y sumando y sumando instrucciones. En cambio, este RISC-V lo que tiene es directamente todo separado en módulos. Entonces vos vas a decir, yo no es que agrego siempre módulos, agrego distintas partes, distintos modulitos distintos y uso los que me hagan falta. No tengo por qué estar teniendo todo el ISA si yo quiero solamente unas cuantas instrucciones. ¿Me explico? Ustedes pueden elegir qué partes del rompecabezas van a necesitar y van a usar. Ya en un ratito voy a explicar más de eso. Eso les permite que no les importa tanto, como es nuevo, no les importa tanto la compatibilidad. La compatibilidad era una limitación muy fuerte para Intel y AMD, una limitación bastante fuerte para ARM, no tanto, pero más o menos. En cambio, estos tipos dicen, a mí soy nuevo, no tengo compiladores, nadie escribe código para mí, no me interesa ser compatible. Entonces, da mucho pie para explorar cosas nuevas. ¿Se entiende? Porque no es tan crítico mantener compatibilidad con todo el software que existe en el mundo, porque no hay software para RISC-V, porque no había, hoy en día va creciendo. ¿Se entiende? Sí. El software. Si yo le doy un software en alto nivel, el software que se refiere a que está hecho para RISC-V sería compilador. Sí, sería todo, digamos, porque cuando vos haces un software de alto nivel, vos haces un programa, Java, ¿sí? Cuando vos lo compilás y lo dejas todo listo para ejecutar en un cliente, lo ejecutás según, a la larga, según el ISA que está en la máquina del cliente. Entonces vos decís, una máquina, una PC normal, tiene Windows, pero en realidad lo que tiene por debajo es un procesador Intel o AMD. Si tuviera un procesador de ARM, o si tuviera un procesador de Apple, ya no es tan fácil. A veces puede ser que sí, puede ser que no. Entonces ahí ya tenés que empezar a ver qué es lo que hay por debajo. Siempre. Me parece que estamos acostumbrados a que todo el mundo usa procesadores de Intel o AMD, o todos con el mismo ISA. Entonces vos agarrás un programa, se lo pasás y anda bien. Pero si tiene Linux, ya no es lo mismo. ¿Me entendés? Y entonces tenés que ver qué Linux tiene, y ahí empiezan las distintas características. Claro, y si se hace el popular del RISC-V a nivel poner que tiene ahora Sí. x86, nosotros vamos a dejar de usar todos los programas hechos de antes. La idea es que los programadores que usan todos esos programas eventualmente van a sacar versiones nuevas compatibles con RISC-V. Yo creo que es un programa del 2012 que ya no tiene mantenimiento. Si no lo haces vos el mantenimiento y no lo hace nadie el mantenimiento, es difícil que sea compatible. Quizá algún compilador en el medio te lo pueda hacer a media, habrá que ver, digamos. Por eso la idea es que esto es nuevo y tiene algunas ventajas y no otras desventajas. ¿No? El mayor trabajo del compilador que está de interfaz. Hay todos los programas que son software de base, compilador, ensamblador, sistema operativo, todo tiene que hacerse compatible con una nueva arquitectura de instrucciones, un nuevo lenguaje. Yo tengo una duda, digamos. Yo tengo ponen que escribo un programa en C, sí. lo compilo en mi computadora en C. Sí. Porque necesito. Si lo mando a alguien compilado que tiene AMD, sí le gano, pero eso es porque no. Porque si vos lo compilás con tu máquina, que es Intel, y se lo mandas a alguien ya compilado que tiene una máquina AMD y le anda bien. ¿Por qué? Porque los dos manejan el mismo ISO. Los dos son, en realidad, x86-64. La versión del compilador, supongamos de C, que era el ejemplo que me planteaba él, cuando vos bajás versión del compilador son GCC con x86-64. Entonces, a la larga, como hablan el mismo lenguaje de ISA, te va a andar. Pero si se la pasas a alguien que tiene una máquina de Apple, que sea un M1, no le va a andar. ¿Alguno conoce a alguien que tenga una máquina de Apple con un M1? ¿Por las dudas? Sí, Mateo. Y has visto que ahí tiene que empezar a renegar, y hay un software de Apple especial para, mirá, si te han dado un programa compilador,
dámelo a mí, yo te lo voy a tratar de convertir, y a veces anda, y a veces no, y así, y reniegan. Andan muy bien por otro lado, reniegan con algunas otras cosas, siempre es la balanza. ¿Bien? Pero bueno, se entiende este punto de que no les importa tanto la compatibilidad y eso da pie a explorar nuevas características, nuevas funcionalidades, nuevos programas que estén surgiendo ahora, nuevos algoritmos que estén surgiendo ahora. Entonces, si ustedes están haciendo algo que es muy nuevo, dicen, lo puedo hacer con algo compatible o lo puedo hacer con algo nuevo. Capaz que, total, me da lo mismo hacerlo porque es nuevo lo que estoy desarrollando, lo puedo hacer para cualquiera de los dos. Y quizás con este tengo ventajas, quizás con este tengo otro tipo de ventajas. ¿Qué ventajas puedo tener haciendo con algo, con un ISA viejo? Bueno, que va a poder ser ejecutado en más máquinas. ¿Qué ventaja puedo tener ejecutable en un ISA nuevo? Quizás tengo más performance o menor costo. ¿Entiendes? Al ser totalmente modular, cuando uno hace un procesador basado en el ISA de RISC-V, puede adaptar la funcionalidad totalmente según sus necesidades. Es como que les dan no un ISA completo con un montón de variantes, sino distintos pedacitos de rompecabezas. Entonces ustedes pueden armar con las piezas que ustedes necesitan. Eso les da mucha personalización, mucha posibilidad de adaptación, mucha posibilidad de especialización. O sea, ustedes hacen exactamente lo que quieren hacer. Y de esa manera, capaz, lo hacen mejor que nadie. ¿Por qué? Porque los otros hacen eso y otras cosas más. Y ustedes dicen, bueno, pero yo no necesito las otras cosas más. Entonces, capaz que ahorran o costo, o mejoran performance, o lo que sea. Y la idea es que, al ser totalmente modular, está pensado de manera ideal por sus creadores para todo el espectro de procesadores. O sea, quieren ir desde los sistemas embebidos más baratos hasta los servidores más grandes. ¿Estamos? Con la idea de cada uno utiliza lo que le haga falta. Pero la idea es que el ISA sea uno solo para gobernarlos a todos. Capaz que alguno logre pillar la referencia también. ¿Preguntas? Vamos bien. Ahora, acá empiezo un poco con cosas raras. Ya no me gusta. No es tan feo, digamos. Es que, como pueden tener ISAs modulares y cada uno puede hacer el que quiera, empezaron a decir, che, ¿cómo nos vamos a identificar? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo de qué estamos hablando? Entonces, inventaron una especie de nomenclatura que no es difícil, sino que tiene 3 partes. RB, un número y un montón de letras. ¿Estamos? Entonces, ustedes pueden tener siempre las letras RB primero. RB indica que es un ISA de RISC-V. No es X86, no es ARM. El nombre es común para todos los... Porque puede haber... O sea, es basado en el ISA, ustedes pueden hacer muchos diferentes. Por la modularidad. Estos numeritos tienen 3 alternativas, nada más. 32, 64 y 128. Esos numeritos le van a dar 2 parámetros. El tamaño del ancho del banco de registros. El ancho del banco de registros, o sea, cuántos bits tienen los registros. Y cuánto es el tamaño de las direcciones de memoria. ¿Está? Eso es lo que va a indicar si es un ISA de 32 bits, de 64 bits o de 128 bits. ¿Se acuerdan que yo les dije que no había ISA de 128 bits? Bueno, estos ya están pensando que puede haber un ISA de 128 bits. Obviamente los más comunes son 32 y 64. Y el conjunto de letras, todas estas, o sea, esto implica que puede tener una o varias de todas estas letras, indica el conjunto de extensiones que realmente implementa ese diseño. Entonces ahí pueden tener una letra, 3 letras, 6 letras, hasta 26 extensiones que son las extensiones posibles. Ya vamos a ver algunos ejemplos de todo. Entonces, con esto logramos hacer que RB32i es un tipo de ISA.
un ISA basado en RISC-V de 32 bits que usa la extensión I. ¿Se entiende? Esta es la nomenclatura de cómo se escribe. ¿Y qué es la extensión I? Es la extensión, la única extensión que es obligatoria. Tiene que estar siempre. Es el núcleo base del ISA. O sea, esta tiene que estar, hagan lo que hagan de la modularidad, esta es la que tiene que estar siempre. Todas las demás son opcionales. Esta es la extensión que maneja instrucciones de enteros. Las comunes. Add, suma, resta, load, store, branch, etcétera, etcétera. Las que ustedes conocen. ¿Está? Fíjense una observación, son muy pocas instrucciones. Son 50 instrucciones. Que relativamente, comparado con otras ISA, vamos a ver que son pocas. Esto es el núcleo base. Entonces ustedes pueden tener un ISA RISC-V que se llame RB32I. Sí. ¿El 32 ya significa que ya va a ser el formato fijo? Significa que el ancho del banco de registros es de 32 bits. O sea, no sabes cuántos registros vas a tener, pero los registros van a ser de 32 bits. Y significa que el tamaño de las direcciones de memoria es de 32 bits. ¿Profe? Sí. Yo le puedo agregar cosas que no estén en ninguna de estas módulos de cada letra. ¿Sí? ¿Cómo lo llaman? Ya llego. Dame una diapositiva más. Una o dos diapositivas más. Se puede combinar ese módulo con el módulo de ancho del registro más grande. No, si vos querés el ancho del registro más grande, lo que tenés que hacer, hay uno que es RB64I. El RB64I es el núcleo base con las mismas instrucciones, pero con registro de 64 bits. Sí. Agregar una extensión sería como agregar un módulo nuevo. Agregar un módulo nuevo es agregar una extensión, sí. Una piecita más de rompecabezas. Y el módulo de 64 podría estar. No es un módulo 64, 64 es te cambia la base. ¿Sí? Porque eso es fijo, o sea, si vos haces RB64i, todas las demás extensiones también están basadas en 64 bits. Si había entendido que tener solo un núcleo base. Siempre hay un núcleo base. Es 32 o 64 o 128. Eso sí es uno de los tres que elegís. Por eso fíjense que acá está entre llaves, que es porque elijo uno. Acá está entre corchetes porque pueden ser varios. Uno o más. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, les cuento un poco las extensiones. Todo esto son generalidades todavía, ¿no? Las extensiones, hay algunas extensiones que se llaman extensiones estándar. ¿Qué son las extensiones estándar? Las que ya han sido probadas, aceptadas, ratificadas, listo, todos vamos a hacer esto, lo vamos a hacer así, esto está completamente firme y es una extensión, no es obligación tenerla, pero están todos de acuerdo que va a ser así, ya se estandarizó. Y además, lo importante es no producen ningún conflicto con ninguna otra extensión. ¿Qué significa eso, profe? ¿Que se cumple la modularidad? Que se cumple a rajatabla la modularidad. ¿Estamos? ¿Cuáles son las extensiones estándar? Son 4. Son 5 en realidad, pero primero arranco por 4. Primero la extensión M. ¿Qué es lo que tiene M? Agrega instrucciones de multiplicación y división. Porque el ISA base no tiene instrucciones de multiplicación y división. ¿Por qué? Porque dicen, no es obligatorio, no es tan imprescindible tener instrucciones de multiplicación y división, sobre todo en sistemas embebidos de muy bajo costo. Entonces ahí capaz que no hace falta tener multiplicación y división porque no lo usen. Entonces no lo ponen. Si ustedes necesitan instrucciones de multiplicación y división, agregan la extensión M. Y ya el ISA va a pasar a ser, por ejemplo, RB32 y M. ¿Me siguen? Extensión A. Agrega instrucciones que se denominan atómicas. ¿Qué son? Son instrucciones que en general las usa los sistemas operativos. Entonces ahí va la pregunta. Si ustedes van a hacer un microprocesador en el cual van a querer ejecutar un sistema operativo como Linux, tienen que tener la extensión A.
Pero si ustedes no necesitan un sistema operativo, no hace falta que pongan la extensión A. ¿Está claro? Y esa extensión agrega 10 instrucciones más. ¿Me siguen? O sea, si necesitamos correr en determinado sistema, Ustedes van a elegir, así, yo necesito esto, esto no. puede ser que no use el sistema operativo. Puede ser. Ustedes trabajaron el año pasado con un micro de Cortex, no usaron ningún sistema operativo. Entonces, ese micro, como el Cortex M4, no necesita la extensión A, la puede omitir. Y se evitan instrucciones, y se evitan formatos, y se evitan costos quizás en la implementación. Es algo más barato. ¿Vamos bien con la idea? Después tienen dos que son comunes, F y D, que son, las dos son para punto flotante, pero precisión simple, los float, y precisión doble, los double. Los dos agregan las mismas instrucciones, pero trabajan de manera diferente. Y agregan además registros diferentes. O sea, si ustedes van a trabajar con las instrucciones, con las extensiones F y D, van a tener un banco de registros adicional para punto flotante. Esto lo hace más caro, pero se usa bastante en algunas aplicaciones ese tipo de cosas. Entonces, si ustedes quieren dar soporte a datos de tipo punto flotante, tienen que agregar las instrucciones, las extensiones F y D. ¿No se puede tener punto flotante de precisión doble en lista de 32? Sí se puede. Vos podés tener RB32 y D. ¿Por qué? Porque la parte de enteros va a ser con registros de 32 bits. Y como estos yo les dije que agregan registros adicionales, te agregan registros de 64 bits adicionales. Porque trabajan un tipo de datos diferente. Entonces, si ustedes no necesitan trabajar con puntos flotantes, no las ponen. ¿Vamos bien? Ahora, resulta que es bastante, como estas son estándares, las usa mucha gente, es muy común que las usen a las 4 juntas. O sea, es muy común tener la extensión IMAFD. Entonces todo el mundo decía, yo tengo un procesador RB32 IMAFD. De hecho, es muy largo. Entonces han aprovechado que tienen letra de sobra y han dicho G, que es general. Entonces, si uno ve un procesador RB32G, ¿qué es lo que tiene? Tiene el núcleo base y las 4 extensiones estándar. ¿Por qué? Porque es más cortito. Y permite seguir agregando letras, porque después van a ver G, B, J, entonces ya saben que la G reemplaza a las 5S. Yo sí decido hacer como mi propia parte, mi propio módulo, tengo que seguir la nomenclatura. Sí, ya vamos a llegar hasta ahí. Que es parte que alguien me había preguntado, Mauricio, recién. Me falta una diapositiva más todavía. La otra extensión estándar, que no es parte de estas 4, pero sí es una extensión estándar, es una extensión C. ¿Qué es lo que hace C? Tiene las mismas instrucciones de la base. Las mismas de la base I, pero en versión comprimida. O sea, no las maneja en instrucciones de 32 bits, sino de 16 bits. ¿Está? Y eso lo hace tiene ciertas ventajas, o sea, logra hacer las mismas instrucciones, pero en otros formatos, de manera comprimida, y de esa manera logra ganar tamaño de código, densidad de código y ese tipo de cosas. Pero lo maneja como una extensión. Entonces ustedes pueden querer o no utilizar la extensión C. A veces es útil, a veces no. Pero Facebook dice 46, no 47. Porque hay una que no se puede. No me acuerdo cuál es, pero hay una que no se puede. Sí, bueno, ojo, estos detalles también capaz que van cambiando. O sea, en la última variante de la especificación, capaz que estas no son 26, son 28. Bueno, pero te da una pauta del orden, por lo menos.
¿Preguntas con esto? Ahora, estas son las estándar, pero no son las únicas. Hay muchas más. Por ejemplo, la E es una base también que se usa para sistemas embebidos, en los cuales solamente maneja 16 registros. O sea, maneja menos registros para sistemas más chicos. ¿Estamos? Después tenemos una extensión Q para punto flotante, pero de precisión cuádruple. Extensión B corta, que son instrucciones de procesamiento vectorial. Y ahí empiezan a ser más graciosos porque son los procesadores RB corta, GB corta. Entonces están las dos B corta y a veces uno se confunde. B larga para manipulación de bits, cuando quieren trabajar con nibbles o con bits o con operaciones bit a bit. J para manejar el soporte de lenguajes interpretados como Python. Todos los lenguajes son just in time, de ahí sale la J. Y así hay varias más, que no vale la pena entrar en detalle. ¿Tá? Entonces ustedes pueden decir, yo tengo mi procesador RB32i 32GC B larga. ¿Tá? Y eso es un procesador, un ISA. Implementan ciertas instrucciones. Y así todo el mundo habla el mismo lenguaje, llamémoslo. Todo el mundo que hace este tipo de cosas. Sí. No sé. Es una buena pregunta, digamos. Hay combinaciones que probablemente no sean razonables, que no sean lógicas, pero no sé si no se puede. Tendría que indagar más, la verdad no lo sé. Capaz que para el viernes no sé si hay combinaciones prohibidas. Hay combinaciones que te van a mirar y te van a decir, no tiene sentido. Pero no, una cosa es que no tenga sentido, otra cosa es que no lo puedas hacer. ¿Estamos? Entonces, o otra cosa es que sea recomendado. Si vos vas a usar esto, te conviene usar esto también. ¿Entendés? Y las pones todas juntas. Pero no sé si prohibido, che. La verdad que eso... No, interesante la pregunta. No sé si alguien más tenía otra pregunta. La gracia de esto es lo que apuntaba Mauricio hace un rato. Que además de todas estas extensiones que ya están, algunas estandarizadas, otras no, la gracia es que además cada diseñador puede hacer sus propias extensiones. Entonces yo hago mi extensión Z o mi extensión T de Tucumán. ¿Vamos? ¿Y qué es lo que hago? Agrego instrucciones que a mí me sirven, que yo sé que las voy a utilizar. ¿Vamos? Porque para mí, para mi aplicación, para mi caso de uso, etc., es fundamental tener esta instrucción. Entonces yo la agrego y me fijo, ¿es compatible con las anteriores? Y la idea es no romper nada, pero no es compatible con lo de punto flotante. Bueno, pero capaz que no necesitaba punto flotante. Entonces no las pongo a la de punto flotante, pongo mi extensión y funciona. ¿Se entiende? Entonces con esto, por supuesto, si la hacen compatible y además es una extensión que es útil, que es buena, pueden proponer, como es abierto, decir, che, mirá, yo tengo una extensión acá que está bastante piola. Y la gente dice, ah, mirá, está buena, la hacen estándar, capaz. ¿Estamos? Pero pueden hacer extensiones que no sean estándar y que sean propias. Y de esa manera le agregan funcionalidad que ustedes consideren que es valiosa para su programa, para su aplicación, para su uso. Ya tenemos que poner una letra para indicar. Van a tener que poner una letra y ahí empiezan las extensiones personalizadas, que lo que hablaba cosas, no sé si son con Z o con, creo que hay alguna letra en particular, no me acuerdo en este momento, y ustedes ahí dicen, este es mi núcleo RB32GC y tienen T. Y dicen, ¿qué es la T? Ah, es la extensión personalizada de lo de Tucumán, por ejemplo. ¿Estamos? ¿Preguntas? Si no hay preguntas, con eso hemos visto el pantallazo de RISC-V, ¿no? Ahora yo les expliqué qué era un ISA. Un ISA tenía 4 partes. ¿Se acuerdan cuáles son las 4 partes del ISA? La primera es celda de almacenamiento. Atento, Brian. Bien.
Entonces, ¿qué eran las celdas de almacenamiento? Explicaba cuáles son los registros que usa, cómo los usa, etcétera, etcétera. Entonces yo voy a empezar contándoles cuáles son las celdas de almacenamiento ya específicamente de RB32I. Estamos del núcleo base de 32 bits. Primero, es un ISA de 3 operandos. Ya a esta altura del partido ustedes deberían saber a qué me refiero con un ISA de 3 operandos. Que para una operación aritmética maneja 2 operandos fuentes y 1 destino. O sea, hace add R1, R2, R3, hace la suma de R2, R3 y la guarda en R1. Siempre indican la aritmética únicamente. Las aritméticas son las que te definen el tamaño de los operandos. La cantidad de operandos, perdón. Y es un ISA de tipo load store. ¿Qué significa que es un ISA de tipo load store? Únicamente las instrucciones de carga de datos y de almacenamiento de datos son las únicas instrucciones que tienen acceso a memoria. Tiene, como les mencioné antes, el 32 del nombre indica que las direcciones de memoria son de 32 bits. Eso implica que el espacio de direccionamiento total es de 2 a la 32 bits. O sea, 4 GB. ¿Está claro para todo ese cálculo? La memoria es direccionable de a byte, o sea que se pueden acceder a bytes individuales. Y el ordenamiento de bytes es de tipo Little Endian. ¿Todos saben lo que es Little Endian? No me acuerdo si era primero el más pequeño o bueno, el último el más pequeño. Pero... Y pequeño al último. La parte la menos significativa es la que va en la dirección más baja. Entonces, bueno, lo buscan, eso en Wikipedia está, digamos. Pero a la larga es que cuando tienen palabras de múltiples bytes, por ejemplo, números de 32 bits, que es bastante común, la parte menos significativa del dato está en la dirección más baja. O sea, si lo van a guardar en 100, 101, 102, 103, la menos significativa está en 100, la más significativa está en 103. Lo deben haber visto en micro, porque tenían que mover y manipular cosas, lo han visto. Bueno, este también. Y la mayoría de micros son Little Endian. O sea, sí, yo también siempre me olvido, pero después cuando empezás un poquito te das cuenta rápido. Y además, de vuelta, la mayoría de microprocesadores actuales hoy en día son Little Endian. X86 es Little Endian, Thumb es Little Endian. O sea, estamos en la misma. O sea, no hay nada diferente. Pero es importante mencionarlo porque después cuando manejan datos de 32 bits tienen que saber dónde realmente están. Y el que sea direccionable de bytes, ¿saben qué es lo que implica? Que si ustedes acceden a una palabra de 32 bits, la palabra siguiente, ¿dónde va a estar? 32 bits después. Entonces el PC, ¿cuánto lo tienen que incrementar? 4. Eso ya más o menos lo han visto. ¿Por qué no 1? Si yo apunto a la instrucción siguiente. Porque la memoria es direccionable de bytes. Entonces uno podría acceder a los bytes individuales. Entonces el PC va de a 4. ¿Está claro? ¿Qué más? Este ISA tiene 32 registros de 32 bits. Y acá la primera salvedad. Es el ancho el que está definido por el 32 de arriba, no la cantidad. La cantidad es una característica del ISA. Entonces, si yo pongo RB64I, ¿cuántos registros va a tener? 32 registros de 64 bits. Y RB128I va a tener 32 registros de 128 bits. ¿Se entiende? Entonces, como estos dos 32 son iguales, uno tiende a confundirse y dice, RB64 tiene 64 registros. No, no tiene 64 registros. Son 32 registros de 64 bits de ancho. Los registros, en vez de llamarle R, les llama X. No cambia nada. Y va desde X0 a X31.
Y empezamos. Primero, el registro 0 está cableado a 0. Vale siempre 0. Entonces, en realidad ustedes no tienen 32 registros, tienen 31 accesibles. Pero direccionables son 32. ¿Se entiende? Y lo que les comenté, algunas extensiones pueden agregar registros. Estos son los registros base de la extensión base, la extensión I, que es la extensión para manejo de enteros. ¿Está claro? En el caso de puntos flotantes, los de puntos flotantes agregan sus propios registros de puntos flotantes, con su cantidad y su tamaño, que está especificado en la extensión. Entonces, como no vamos a ver la extensión, no lo vamos a ver eso. Sí. ¿Accesibles de lectura-escritura o hay alguna lectura que viene del cuerpo? Estos son todos de lectura-escritura, excepto el 0. El 0 solamente lo puedes leer. De hecho, te va a dejar escribir el 0, pero no va a escribir nunca nada, porque está cableado. Si vos pones una instrucción cuyo operando destino en el registro 0, la instrucción la vas a hacer, pero no vas a hacer nada. ¿Y hay algún registro que tengamos que hacer un push, un pop, como hacíamos con el papel 5 de 6? Sí, pero lo vamos a ver más adelante. En principio, hasta acá son todos iguales. No hay ninguna distinción. El único registro diferente es PC. Tiene un PC. ¿Estamos? Que apunta a la siguiente instrucción. Después tiene varios registros para estado y control, que son los CSRs, que son Control and Status Registers. Pero, y entre paréntesis, son 17 por cada modo de usuario. ¿Se acuerdan? Modo usuario kernel. Bueno, este tiene 3. Tiene modo máquina, modo usuario, modo supervisor. Son 3 modos distintos. O sea que tiene 50 registros más. 3 copias de los mismos. Pero no lo vamos a ver. Esto ustedes se han cansado de ver el registro de control y de configuración en micro. Entonces en arquitectura no lo vamos a ver. Sí. Sumado a los 32. Estos son y sumado a PC. Son todos aparte. Y además tienen varios registros más para monitoreo de performance. Son registros que te van llevando cuentas de cuántas instrucciones va ejecutando, cuántos ciclos va ejecutando, todo ese tipo de cosas. Pero para su alivio no vamos a entrar a ver estos detalles. Simplemente les cuento que existe. ¿Preguntas? ¿Hacemos un break? ¿O quieren que veamos un poco el formato? Hagamos un break. ¿Listo? Vamos a hacer por acá. Hacemos un recreito corto. Reanudar acá. Reanudar acá. Y como siempre, un repaso de los próximos pasos. Hoy empezamos tema 6. Mañana tienen práctico a las 15 con la evaluación del TP2. Y hoy me dijeron que se publica el enunciado y la guía del práctico 3, que son temas 4 y 5, los que ya vimos de diseño de ISA. El viernes vamos a seguir con el tema 6 y el lunes terminaríamos el tema 6 y empezaríamos con el tema 7. ¿Preguntas con respecto a esto? Está claro para todos. Entonces vamos a ver los formatos. Después que vimos las celdas de almacenamiento del ISA, de RISC-V, vamos a ver los formatos de instrucciones. Y empezamos con algo que me había preguntado, creo que Brian recién. Todas las instrucciones son de 32 bits. O sea, es una longitud fija. Los formatos de instrucción son de longitud fija, que habíamos dicho que tenía sus ventajas. Y manejan 4 tipos de formatos base. Les llaman formato tipo R, tipo I, tipo S y tipo U. Las tipo R son para operaciones aritméticas. Y se llaman tipo R porque trabajan sobre registros. Todas. Las tipo I, para operaciones con constantes inmediatas. Y la I viene de inmediato.
que van a tener alguna constante que tienen que trabajar la operación. La tipo S es parecida a la I, pero para operaciones de tipo store, para las instrucciones store, tienen su formato especial. Y las tipo U son para manejos de constantes, pero constantes más grandes. O sea, hay un formato específico para manejar algunas constantes más grandes. Después vamos a ver distintas instrucciones de cada formato. Por lo pronto vemos los formatos genéricos. Sí. Ah, bien. Ahí. Gracias, Benjamín. El dibujito, hay muchos dibujitos. Este es uno de los que más me gusta a mí por los colores. Básicamente los 4 formatos son esos. Formato R arriba, I, S y U. ¿Qué es lo que pueden ver acá? El formato tipo R tiene el opcode, maneja 3 registros. Registro destino, 2 registros fuente, por eso RS es de Register Source. Y tiene el opcode y tiene otros campos función, no sabemos qué son, pero están con el mismo colorcito. El I, el formato tipo I, habíamos dicho que maneja constante, entonces acá tiene una constante inmediata de 12 bits. El tipo S es parecido al I, pero maneja la constante de 12 bits, pero la tiene partida en 2 partes. El mismo número, pero separado. Y estos que manejan constantes más grandes tienen una constante de 20 bits. Profe, Sí. las tipo S que son store, ¿no tendría que tener un RDE? No, porque no guardan en el mismo registro de destino. El destino está en memoria. Ahora vamos a ver bien el detalle de la instrucción store. Pero por ahora, estos son los formatos, los vamos a trabajar bastante en el transcurso de hoy, vamos a ir desmenuzándolo de a poco. Sí. ¿Solo podemos tener 64 instrucciones? Ah, bien, eso es lo primero que quería atacar. Lo primero que quiero atacar que hay, yo identifico las constantes, identifico los registros, identifico el opcode, pero no sé qué son estos campos de función. Eso no les comenté nunca, no hablamos nada, y curiosamente están pintados del mismo colorcito del opcode. Entonces, analicemos primero el opcode. Los opcodes son de 7 bits. De 0 a 6. Son 7 bits. ¿Vamos? Entonces, si yo tengo 7 bits, ¿cuántas instrucciones puedo soportar? 2 a la 7. 128 instrucciones. Y usted me dice, bueno, pero pará. Hemos dicho recién que la base tenía 50. Y si ustedes han sido un poco observadores, han ido sumando 10 instrucciones, más 10 instrucciones, más 20 instrucciones, más 3, ya se quedan cortísimos de entrada nomás. ¿O no? Porque todo iba sumando. Si las extensiones, si las quieren usar, por supuesto, ¿no? Pero, está bien que yo esté hablando de la base, pero de entrada me consumo 50 instrucciones. ¿Está bien eso o no? No puede ser. Sí, porque a la larga podría haber usado hasta un opcode de 6 bits. Con 64 me alcanza para las 50. Pero me da poco lugar de expansión. La realidad, si yo pongo 57, quedan, en este caso me están quedando 70 libros, 80 libros. ¿Eso es mucho o es poco? Y para uno dirá, poco, dice Mauricio. Otro dirá, es un montón. Después veo qué hago con las extensiones. En realidad, lo que pasa es que estos campos de función lo que hacen es ampliar el opcode. Funcionan como campos que amplían el opcode. O sea, en realidad el opcode ya no define una operación, no define una única instrucción, sino que el opcode pasa a definir un conjunto de instrucciones, todas con el mismo código de operación. Y esas instrucciones entre sí se distinguen o con el campo función 3 o con el campo función 7 en el caso de las instrucciones de tipo R. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir esto en realidad? Que una instrucción en RISC-V se identifica unívocamente con una combinación de varios campos. A veces es el opcode,
Otras veces es el opcode el campo de función. Y otras veces el opcode el campo de función de 3 y el campo de función de 7. Según el formato. Profe, entonces el tipo R sería un conjunto y ya si tenemos suma o resta ya fijaríamos a los otros. Exactamente. ¿Entendieron todo lo que dijo Brian? Las tipo R ya van a ver que van a ser todas las aritméticas. Todas las instrucciones aritméticas de procesamiento de datos van a ser todas de tipo R. Y con el campo de función 3 y función 7 son 10 bits más para identificar las distintas operaciones entre sí. O sea, diríamos que soporta 128 grupos de... No necesariamente grupos, porque estos, acá vas a tener instrucciones todas distintas y todas diferenciadas por el opcode. ¿Se entiende? Entonces, a veces grupos, a veces formatos. Pero ya te da un margen mucho más grande. Para todas las tipo R, vos te vas a gastar un opcode y vas a poder poner 1000 instrucciones. ¿Se entiende? Para estas de tipo U, cada instrucción te va a consumir un opcode. Entonces, de esta no vas a poder poner 1000. Vas a estar limitado por los 128. ¿Se entiende? Cada extensión va a tener un opcode diferente. Y así. Para los codes sería único para hacer... Para algunas instrucciones, dependiendo del formato. Para otras instrucciones, define un formato. ¿Ahí queda claro? Pará, él estaba primero. Era lo mismo. Ahora sí, Mauricio, disculpa. Dependiendo del tipo, o sea, yo a mi 128 lo había dividido, le había dado una porción a cada tipo de instrucción. No necesariamente una porción. Por ejemplo, te dije, las tipo R tienen todas el mismo opcode. Es un opcode. Al R le doy, no sé, la opcode 0. A la tipo I le doy, no sé, del 1 al 10. Por ejemplo. Y lo voy dividiendo. Sí. Así lo podrías dividir. O le podrías decir el 0 para las R, el 1 para las I, el 2 para la... ¿sí? Las clases de IP, digamos. Por ejemplo, es una especie de que el opcode te va a clasificar en algunos casos el grupo de instrucciones, el formato. En otros casos, la instrucción. ¿Ah? Pero dependiendo de si tenés estos otros campos o no. ¿Se entiende la idea? Entonces, el opcode identifica grupos de instrucciones que se distinguen mediante los campos función. Si hay campo función, si no hay campo función, el opcode identifica la instrucción. Entonces, fíjense, por ejemplo, las 47 instrucciones de la base tienen solamente 11 opcodes diferentes. Y me quedan ya más para las extensiones y para otras instrucciones. Todas las de la base tienen los bits menos significativos, los least significant bits, iguales a 1, 1. Eso es común para todas las instrucciones, todos los opcodes de RB32i. ¿Estamos? Y las va a definir. ¿Cómo? Usan solo 11. Los que lo hicieron, diseñaron y necesitan solamente 11 opcodes distintos para 47. Porque hay algunas que se engloban en grupos. Algunas que las tipo R, todas las tipo R manejan un solo opcode y así. Algunas serán dos, otras serán separadas. En el libro hay una tabla con todos los opcodes. Si ustedes quieren ver, los van a ver a todos. Eso les da, el hecho de esto, manejar el opcode y los campos de función, les da muchísimo espacio de crecimiento. Porque ustedes pueden manejar un montón de instrucciones ahora. Manejando una extensión nueva que tenga un opcode fijo, les deja, si es compatible con alguno de los formatos, les da opciones para manejar un montón de ampliación con los campos función 3 y función 7. Por ejemplo, que es lo que me decía Brian recién, las instrucciones de suma y resta son de formato tipo R. Las dos tienen exactamente el mismo valor de opcode, que es ese, 011, 0011. Y en el campo función también es igual para las dos. Tienen el campo función 3. Tienen
triple cero. La única diferencia está en el campo función 7. Y además, fíjense, la suma tiene todos ceros, la resta tiene este bit en 1. Ahora, ninguna otra instrucción de RB32 bit usa esa combinación de los primeros campos. O sea, ustedes pueden tener mismo opcode, mismo campo función 3 y tienen 2 a la 7, 128 menos 2, 126 instrucciones más. Que van a tener este valor de opcode y este valor de campo función 3. Y pueden tener 126 instrucciones más que sean idénticas a esto. ¿Se entiende? Porque van a ser las combinaciones de función 7, que son 7 bits, que les están quedando libres. Después pueden cambiar y van a tener 128 más. Cambian uno. Y acá tienen 8 combinaciones posibles, cada una de ellas con 128 más. ¿Me siguen? ¿No puede ahí primero campo hacer referencia a lo que sería un 7? Sería opcode y fun3. O sea, no hay ninguna otra combinación que use este valor de opcode y este valor de función 3. Eso les da posibilidades de ampliación. Y ojo, no solamente posibilidades de ampliación, les da posibilidad de poner muchas instrucciones con pocos bits, sin necesitar, yo quiero poner 1000 instrucciones. Bueno, ¿qué hago? Necesito un opcode muy grande. No necesito un opcode tan grande. Puedo reducir el opcode y utilizar otros campos si tengo espacio. Esto lo hacen porque tienen espacio. ¿Por qué? Porque, si ustedes se fijan, el opcode, los tipo R, por ejemplo, el opcode es de 7 bits. Los campos de registro son de 5 bits. ¿Por qué? Porque tenía 32 registros. Entonces necesito 5, 5 y 5 son 15 bits. Más 7, 22. Entonces, este tipo de instrucciones, de este formato, no necesita más operando. Entonces tiene 10 bits de sobra, entre comillas. ¿Se entiende? Entonces aprovechen esos 10 bits de sobra para usarlos como ampliación del opcode. Entonces no gastan bits del opcode en funciones de ese tipo. Utilizan los otros bits. ¿Me siguen? ¿Todos? Eso es un truco bastante bueno y que optimiza bastante la longitud fija. Volvemos a ver los formatos. Ahora, otro aspecto. Fíjense, este es un detalle que es muy interesante de estos formatos. Las instrucciones de tipo R guardan en un registro destino, que es este. Las instrucciones de tipo I también guardan en un registro destino, que es este. Y las instrucciones de tipo U también guardan en un registro destino, que es este. Y todas las que escriben en un registro tienen el registro destino en el mismo lugar. ¿Lo ven? Las que leen, estas tres, toman un registro como fuente. Y el registro fuente está en el mismo lugar. Y las que toman dos registros fuente, el segundo está en el mismo lugar. Por eso hace que esto esté un poco corrido. ¿Lo ven? O sea, esto podría tener la constante acá y podrían tener RS2 acá. Pero los diseñadores dijeron no, que siempre los bits de los registros estén siempre en el mismo lugar. La constante me la arreglo, pero los registros siempre en el mismo lugar. ¿Por qué? ¿O qué ventajas creen que puede tener eso? Para ir adelantando los page de code execute. Por ejemplo, yo podría mandar el registro a la ALU hasta decodificar, por ejemplo, el opcode y de ahí siempre hacer ¿Entendieron lo que dijo Agustín? ¿Entendieron lo que dijo Agustín? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Algunos y otros no. Dijo medio enrevesado, pero correcto. ¿Cuál es la idea? Porque puede servir para ir ganando tiempo. Es el concepto de fondo.
No exactamente para lo que dijo Agustín, ¿estamos? Pero la idea la tiene. Él dice, yo ya sé cuáles de los bits son para acceder a un registro. Entonces no hace falta decodificar la instrucción para acceder a estos registros fuentes. Porque yo ya sé dónde están. Y van a estar siempre en el mismo lugar. Entonces eso va a permitir ganar tiempo, eventualmente. Vamos a ver si en la decodificación, si en el fetch, después vemos los detalles. Pero el hecho de que uno ya sabe de antemano dónde van a estar los operandos, me permite hacer algo con ellos antes. ¿Se entiende? No tengo que esperar decodificar la instrucción para ver dónde están los operandos. ¿Me explico? Los operandos están siempre en el mismo lugar. Y el destino también. Y eso además tiene otra ventaja que es, probablemente llegue a que necesite menos circuitería. Menos circuitería de, acá podría necesitar un multiplexor para que me diga, che, ¿dónde está el fuente? ¿Está acá o acá? Que me elija entre dos. Bueno, pero si yo tengo los fuentes siempre en el mismo lugar, no es un multiplexor. Y ustedes dicen, bueno, es un multiplexor, pero ya es un ahorro. ¿No? Y no han cambiado nada más que el diseño. Entonces, con estas pequeñas cositas de diseño, se van ganando ese tipo de ventajas. ¿Se entiende la idea? Entonces, la ventaja que tiene que todos los campos estén en el mismo lugar es regularidad. La regularidad hace más fácil la decodificación, permite ganar tiempo, evita agregar hardware extra, facilita la implementación de nuevas instrucciones. ¿Por qué? Porque yo digo, yo quiero agregar mi instrucción nueva, que haga alguna cosa rara que se me ocurra a mí. La primera pregunta es, ¿cuántos operandos voy a necesitar? Voy a necesitar 3 operandos, 2 fuentes y un destino. Ya la cabeza me tiene que ir diciendo, usar formato tipo R, usar formato tipo R. ¿Se entiende? Porque ya es un formato que está hecho para eso y optimizado y funciona bien. Entonces yo debería poder usar mi instrucción nueva. Si necesita 2 operandos fuentes y un destino, que sea tipo R. ¿Se entiende? Entonces me deja todo más acomodadito. Otra observación. Los campos inmediatos siempre son extendidos en signo. O sea, ustedes van a tener que yo tengo 12 bits para una constante, acá también 12 bits para una constante y acá 20 bits para una constante. ¿Sí? Pero esto lo tengo que, cuando yo la cargue la constante en un registro, tengo que pasar de los 12 o los 20 a los 32. Y tengo que rellenar los bits faltantes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se rellenan esos bits faltantes? Extendidos en signo, para mantener el valor original puesto en la constante. ¿Me siguen? ¿Cómo se extiende en signo? Como está en complemento a 2, se extiende el último bit, llega un 1, entonces... ¿Entendieron lo que dijo Mauricio? La extensión de signo se hace repitiendo el bit más significativo. Si ustedes se fijan, el bit 31 siempre es el bit más significativo en todos los inmediatos. Ya sea que esté acá, acá o acá, este bit, el bit 31, es el más significativo. ¿Lo ven? Entonces simplemente la extensión de signo va a ser, el manejo de la extensión de signo para las constantes inmediatas va a ser la misma, independientemente del formato. Si yo los muevo del lugar a las constantes, ya no puedo hacer eso. Que es una tontera, pero de vuelta simplifica un poco después el camino de datos, simplifica un poco el ordenamiento de todo el procesador. Profe, ¿y en el formato tipo S serían 2 constantes o sería la misma constante? Es la misma constante que está partida en 2. Por eso dice, los bits 11 y 5, o sea, acá tenés 7 bits de la constante y acá tenés 5 bits de la constante. Es la misma constante. Otra observación del formato. Siempre, si ustedes se leen una instrucción que tenga todos los bits en 0 o todos los bits en 1, las dos son consideradas como instrucciones inválidas.
sea, no hay ningún formato de ninguna instrucción que me sea todo 0 o todo 1. Eso es un diseño que lo eligieron para detectar rápidamente errores comunes. O sea, es que no hayan conectado un bus, que haya una posición de memoria que no esté inicializada o alguna cosa por el estilo. Entonces, si ustedes cargan una instrucción que es todo 0, eso es un error. Todos 1 es un error. Todas tienen, como vimos para la suma y resta, ceros y unos alternados. ¿Y qué hace cuando detecta el error? ¿Qué pasa cuando detecta un error? Una excepción. Pasó algo raro, genera una interrupción y que alguien se encargue de no dejar. Ya tendrás que ver, pero vos generás tu excepción. Pero fue aquí en el nombre del campo inmediato, porque se puede hacer la operación inmediatamente con la. No, claro, es porque la operación que realiza la instrucción, uno de sus operandos es una constante que viene dada en la misma instrucción. Eso es inmediato. No tiene que ir a buscarla de ningún lado, ni de un registro ni de memoria. Ya la tiene al operando. Esa es, por ejemplo, la clásica es incrementar, sumar 1. Vos querés sumar 1 a un registro. Entonces, ¿de dónde sacás el 1? ¿Lo vas a buscar en memoria? No vale la pena. ¿Lo tenés guardado en un banco, en un registro? Tampoco vale la pena, porque es un 1. Entonces, lo pasás en la instrucción y lo sumás. ¿Alguna otra pregunta? Más consideraciones. Además, hay dos formatos adicionales que se llaman B y J. El B es casi idéntico al S y el J es casi idéntico al U. La única diferencia es que el campo inmediato en realidad está corrido un bit. Corrido un bit a la izquierda. O sea, ustedes tienen en el formato S una constante de 12 bits. Acá también van a tener una constante de 12 bits. Pero la diferencia es que no van a ser los bits 11 a 0, sino que van a ser los bits 12 a 1. ¿Se entiende? La extensión de signo la van a hacer igual, pero la diferencia es que el bit menos significativo va a ser siempre 0. ¿No sería el 1 que está desplazado? ¿Cómo? El bit Está desplazado hacia la izquierda. El bit menos significativo va a ser siempre 0. El más bajo. ¿Está claro? Fíjense, los mismos 12 bits representan el rango 11.0 en el formato B y el rango 12.1 en el formato S. ¿Podría mostrar el formato S? Al S no tengo el dibujito, pero es igual. Al S sí, perdón. Ustedes tienen la constante que va de 11.5 acá y de 4 a 0 acá. Imagínate que el formato B tiene de 12 a 6 y de 5 a 1. Lo mismo, pero son los bits, es una interpretación diferente. Y ese es para saltos. ¿Por qué lo hacen así? Por dos motivos. Primero, que con 12 bits, que es la constante, pueden saltar a direcciones pares en un rango más grande. O sea, al desplazarlo, un bit lo están multiplicando por 2. ¿Está claro para todos? Entonces solamente pueden saltar a direcciones pares y pueden saltar más lejos. Entonces normalmente yo con 12 bits podría saltar de menos 2 a la 11 hasta 2 a la 11 menos 1. ¿Me siguen? O sea, 12 bits son 4096, 4K. Entonces yo normalmente podría saltar 2000 lugares para adelante y 2000 lugares para atrás, 2000 lugares para adelante. ¿Está claro? Yo al desplazarlo un bit puedo saltar ahora 4000 lugares para atrás, 4000 lugares para adelante. Pero
solamente direcciones pares, no impares. Profe, ¿qué pasaría con ese bit que ya sería que está ocupando el salto? ¿Cuál bit que está ocupando el salto? Porque ya si se desplaza hacia izquierda o derecha, ya no estaría ocupando en el formato de instrucción otro bit. No, o sea, la constante cuando vos la armás, vamos a vuelta. Vos acá tenés, suponete en este, una constante de 12 bits. Esa constante de 12 bits vos la tenés que transformar en 32. ¿Cómo la transformás en 32? Extendiendo el signo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en el caso de los saltos, del formato B, vos no solo extendés el signo, sino que las corres un bit. Entonces tu constante la desplazas primero, le agregas un 0 a la derecha y recién la extendés en signo. Tu constante es un número más grande o más chico, según si es positivo o negativo. Es más grande en valor absoluto. ¿Se entiende? No es que hay un bit que lo perdés, porque igual lo rellenás un bit menos. Es primero lo desplazas y después rellenás. Ahora, volvamos acá. Esto lo hago para poder saltar más lejos. ¿Vamos? Me permite saltar más lejos, pero solamente a direcciones pares. Entonces la pregunta es, ¿por qué solamente puedes saltar a direcciones pares? Más o menos. Acá me dice Mateo, el PC va de siempre 4 en 4. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué el PC va de siempre de 4 en 4? Porque las instrucciones son de 32 bits. Vimos que todas las instrucciones, todos los formatos son instrucciones de 32 bits. Entonces siempre voy saltando de a 4 instrucciones. ¿Estamos? Pero ahora la pregunta es, si yo salto de 4, ¿por qué no lo desplazo 2 bits? Lo desplazo solamente 1. ¿Y qué dijo recién Agustín? Porque hay una extensión C que son instrucciones de 16 bits, ¿se acuerdan? Instrucciones de 16 bits son 2 bytes. Entonces, para manejar compatibilidad con la extensión C, desplazamos solamente un bit y vamos solamente a direcciones pares. Nunca un salto va a poder ser una dirección impar. Siempre va a ser par. Normalmente múltiplo de 4, que es par, y si ustedes trabajan con la extensión C, puede ser múltiplo de 2, pero no múltiplo de 4. ¿No? Pero nunca va a ser un número impar. ¿Se entiende la idea? Y de esa manera utilizan los mismos 12 bits para saltar más lejos. Más lejos en distancia, pero no en instrucción. Bueno, a fin de cuentas, más lejos en instrucción también, ¿eh? ¿Está claro? Sí. Pero con el hecho de ya tener la construcción de 32 bits, igual tengo que saltar direcciones pares, ¿no? Igual saltar direcciones pares, sí. O sea, lo de la compatibilidad con 16 es como consecuencia de tener la 32. Claro, pero eso te lo doy de por qué no desplazas 2 bits. Y saltas más lejos todavía. ¿Entendés? O sea, claro, ya que haces el truco de desplazar un bit para saltar más lejos, desplazas 2 y saltas más lejos. No, ya no lo haces a eso para mantener la compatibilidad con la extensión. Pero ya has ganado el doble de longitud. Entonces, los formatos que usan estos son B y J. El J es exactamente igual, pero con la constante de 20 bits. Entonces, en vez de tener ¿qué vendría a ser? Del 19 al 0, va a tener del 20 al 1. Lo mismo, pero con la constante grande. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Y después de haberles mostrado las celdas de memoria, después de haberles mostrado los formatos de instrucción, el siguiente paso es mostrarles las instrucciones. Y acá hay una característica que es parte de la banderita que esgrimen los fanáticos de RISC-V, que es decir, si ustedes tienen el libro, todos ya creo que tienen el libro porque Fausto lo compartió,
creo, no sé si al principio o al final, hay una hoja que es para que ustedes imprimen y recorten con todas las instrucciones. No sé si la vieron. Bueno, después búsquenla. Pero tiene una hoja para imprimir que tiene, es un machete, básicamente, de RISC-V que tiene todas las instrucciones de un lado, los formatos del otro, los opcodes, y pueden poner todo un resumen de Lisa en una sola hoja de los dos lados. Y parte del chiste está acá. Yo lo saqué de otro libro, del Atlas, del guía para... el otro libro que también les dije que está el PDF. Pero a la larga ustedes pueden poner todas o casi todas las instrucciones en una diapositiva. Y una diapositiva que más o menos es legible. Vamos, o sea, no me van a decir, no se distingue nada. Puede estar medio apretado, pero tengo, repito, todas las instrucciones de Lisa en una diapositiva. ¿Estamos? Y eso es algo que los otros Lisas no pueden hacer. Y cuando el ingeniero Volentini les contaba de Lisa del ARP, a medida que se lo iba explicando, creo que tuvieron un tema entero para ver todas las diapositivas de Lisa del Cortex, ¿o no? Y ahora yo las voy a mostrar todas en una diapositiva, pero aprovecho también el hecho de que ustedes ya más o menos conocen las instrucciones, porque son más o menos parecidas a las del ARP. Entonces aprovecho las dos cosas y pongo todo junto. ¿Sí, Frank? Sí, faltan algunas, no están todas. Mirá vos, tengo un estudiante que se ha puesto a contar las diapositivas. Sí, no están todas, pero están casi todas. Estas son las más usadas de las 47. ¿Estamos? Y es más, hay alguna acá que tampoco van a usar. Pero, ¿qué vemos acá? Por ejemplo, arranco por este lado, que lo que tengo más a mano porque soy petizo. Tenemos instrucciones aritméticas y tenemos la instrucción de suma, que fíjense cómo es la operación es add, RD, RC1, RC2. O sea, suma las dos fuentes y le guarda el resultado en el destino. No hay dudas. La resta, lo mismo. Y después fíjense que además les muestra, esta columna les indica el formato. Son tipo R, son tipo R. Tienen la instrucción add inmediato, que se llama addit, que tiene un registro fuente, una constante y un registro destino. Suman uno y lo guardan en un registro. Por ejemplo, para sumar constantes. Tienen instrucciones lógicas, OR exclusivo, OR común, una AND, OR inmediato, AND inmediato. Tienen instrucciones acá arriba de desplazamientos. Desplazamiento a la izquierda, shift left, logical, o sea, desplazamiento a la izquierda, lógico. Desplazamiento a la derecha, lógico. Desplazamiento a la derecha, aritmético. ¿Saben cuál es la diferencia entre el desplazamiento a la derecha, aritmético y lógico? ¿Qué hace el desplazamiento a la derecha? Todos desplazan, digamos. Pero la idea es que cuando uno desplaza hacia la derecha, podría utilizarlo para dividir en dos. Como quien, no sé quién dijo por ahí. Matías. Se puede utilizar. Sin embargo, cuando uno desplaza para la derecha, se puede utilizar para dividir en dos si es que mantiene el bit de signo. Entonces, un desplazamiento aritmético desplaza a la derecha manteniendo el bit más significativo. Un desplazamiento a la derecha lógico desplaza a la derecha y agrega un 0. ¿Está? Tenemos instrucciones de comparación. Las instrucciones de comparación son CT así menor que, o sea, set less than, CT así menor que inmediato, CT así menor que inmediato sin signo, o sin signo y acá inmediato sin signo. Fíjense que muchas instrucciones son la instrucción y la variante inmediata, la instrucción y la variante inmediata. Y son formato R, formato I, formato R, formato I. ¿Lo ven? ¿Qué más? Pasemos a este lado. Tenemos nuestras clásicas instrucciones de acceso a memoria. Son load word para cargar 32 bits, load half word para cargar 16 bits, load byte para cargar 16 bits, para cargar 8 bits. ¿Vamos? Todas manejan mismo formato tipo I.
que tienen un registro base, un inmediato para hacer el desplazamiento, y con esto acceden a la memoria y guardan el resultado en el registro destino. A su vez, load byte y load half tienen sus versiones sin signo. ¿Saben cuál es la diferencia entre load byte y load byte sin signo? El tema es que cuando ustedes van a cargar en los registros son de 32 bits. Si ustedes traen 8 bits, van a ser los menos significativos. ¿Cómo rellenan el resto? Acá rellenan con signo, acá rellenan sin signo. O sea, acá rellenan con ceros. ¿Cómo? No, rellenan con ceros. No es lo mismo. Sí. Por ejemplo, el porte tenía para la inmediata y para el porte la misma sentencia. ¿Esto es porque hace como una especie de pseudo-instrucción que la sintaxura no? ¿O es porque ¿Para cuál, perdón? en el porte, por ejemplo, tenemos el AR? Sí. Y el AR se escribe igual tanto para la inmediata como para la inmediata. Bueno, acá eso es porque manejaba la misma instrucción, distintos modos de direccionamiento. Acá son instrucciones distintas. Es la decisión de estos tipos. Tenemos la instrucción store, lo mismo, store word, store half word, store byte. Fíjense que las instrucciones store son las únicas instrucciones de toda la diapositiva que tienen formato tipo S, porque el formato S era para las instrucciones store. No hay más. ¿Vamos bien? Después tenemos saltos. Y fíjense, tenemos saltos si igual y saltos si distinto. ¿Qué es lo que hacen los saltos? Comparan dos registros. Comparan dos registros. Si son iguales, salto a la constante inmediata. Sí. ¿Tiene la bandera de control? No, no tiene. Ya vamos a llegar. Los saltos los hace comparando registros solamente. Entonces saltan si dos registros son iguales, saltan si dos registros son distintos, saltan si un registro es menor que el otro, saltan si un registro es mayor o igual que el otro, y las mismas que estos dos, pero versiones sin signo, para las comparaciones. ¿Y tiene la etiqueta? ¿Qué etiqueta? Sí, vos podés poner salte a lazo, y a la larga lazo se va a convertir en una constante que el ensamblador te lo va a convertir a eso en una constante numérica para acá. Sí. Ustedes pueden poner etiquetas cuando escriben código, obviamente. ¿Está el menor igual? No está el menor igual. Todavía. No hay un not para negar. Entonces ustedes empiezan a ver y dicen, fíjense los comentarios de Mauricio y de Franco, ya me dan la pauta de, este tiene muy pocas instrucciones. O sea, hay instrucciones que yo las usaba y acá no están. Ya vamos a llegar. El viernes las vamos a ver. Tienen instrucciones de salto, estas fíjense, todos estos saltos son branch, todas tienen formato B, que era como el S, que tenían dos registros fuente y una constante. Manejan igual que este, pero con ese bit corrido, ¿se acuerdan? ¿Qué me está faltando? Les decía, los saltos tienen saltos que se llaman tipo jump and link, o sea, saltan y guardan un valor en un registro. Ya lo vamos a ver bien para qué sirve. Y me están faltando, creo que, estas dos instrucciones de formato tipo U, que son las raras, que les voy a comentar en la siguiente diapositiva. Pero fíjense que son dos tipo U. Sí. En el Cortex hacíamos compare, se modificaba la bandera y de ahí saltábamos dependiendo acá. ¿Tendríamos o no que hacer la comparación entre acá y Acá la comparación la podrías hacer directamente si tenés los valores con dos registros. O sea, esta instrucción salte si igual, te compara RC1 y RC2. Y si son iguales, salta. Tendrías que ver de cargar los valores antes de los registros o cosas así por el estilo. Sí, Matías, después vamos. En este caso, si nosotros tenemos una rutina, tenemos que acordar todo aparte o hay un módulo que no es.
Bueno, esa parte también es parecida a la pregunta que habían hecho Frank y Matías, de decir, no hay instrucciones push, no hay instrucciones pop, hasta ahora. ¿No? O sea, yo no les estoy diciendo cómo manejan las pilas. Ustedes saben que la tienen que manejar, pero no estoy diciendo cómo. Ya después les voy a mostrar cómo. Pero la respuesta es sí, lo tienen que hacer a mano. Observaciones. Primera observación. Una. Ustedes, o sea, yo les pude mostrar casi todo el ISA del RB32i en una diapositiva. Observación 2. Ustedes, más o menos, entendieron todas las instrucciones. ¿O no? No hay, casi, estas no se las conté todavía, pero no hay nada o casi nada fuera de lo común. Observación 3. Ustedes dijeron, che, pero te falta esto, te falta esto otro. ¿Y cómo haces para tal cosa? O sea, ustedes también cosas que les falta. O sea, por el hecho de minimizar y que sea simple y sea sencillo, se queda corto. ¿Estamos? Ya vamos a ir viendo cómo resuelven un poco esos problemas. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Alguna otra pregunta? Yo sí tengo varias, que algunas ya se las hice. Primera observación. Ninguna instrucción genera overflow. O sea, no existe el flag de overflow. Y si ustedes quieren ver si un dato puede generar overflow, tienen que hacer ustedes la comprobación. El ISA no les va a dar ninguna pauta de si hubo o no overflow al hacer una operación. ¿Estamos? Eso es un problema, un bajón. Pero hay que ser consciente de eso. Hay una instrucción de suma y hay una instrucción de resta. Hay una instrucción de suma inmediata, pero no hay una resta inmediata. ¿Por qué? Porque se la usa poco, es una buena respuesta, pero es incorrecta. ¿Por qué dijo acá? Porque, digamos, la recta es lo mismo que la suma, no son negativas. Bueno, lo que dijo Agustín acá dice que la resta es lo mismo que la suma, pero con valores negativos. Y el chiste está, la respuesta la mejor formulada es que las constantes inmediatas son todas constantes con signo. ¿Estamos? Yo dije que las constantes siempre se extienden en signo, ¿se acuerdan? Entonces, yo con el ADI puedo manejar números positivos y números negativos. Entonces ya no me hace falta tener una resta inmediata. ¿Está claro? ¿Cómo? Que antes hacíamos errores, habíamos hecho sub menos 1, entonces se aumentaba. Claro. Entonces ahora manejan todos los inmediatos con el ADI. Otra cosa es, tienen un desplazamiento hacia la izquierda lógico y desplazamiento hacia la derecha lógico. Y tienen un desplazamiento hacia la derecha aritmético. ¿Por qué no hay un desplazamiento hacia la izquierda aritmético? Porque es exactamente lo mismo. Los desplazamientos a la izquierda, sea aritmético o lógico, siempre agregan un 0. Siempre multiplican los 2 por 2, son iguales. Un SLA que un SLL. Es con la división, con el bit más significativo, la diferencia. Una observación que ya hicieron, las comparaciones son solo por menor que, o por mayor o igual, que es dar vuelta a los registros. ¿Estamos? Pero no hay ninguna otra comparación. Es una limitación que puede ser fuerte. Y está la instrucción LUI, que yo no les comenté. Es una instrucción que carga, dice upper immediate. Vamos a ver si dice qué es lo que hace acá. No dice qué es lo que hace. Lo mismo acá. Recibe una constante, formato U, es una constante grande, y la guarda en un registro. ¿Pero qué hace este upper immediate? Lo que hace es carga, pero no en los bits menos significativos de la constante, sino en los bits más significativos de la constante. O sea, no es que carga los 20 bits y rellena los restantes para llegar a 32, sino que carga en los más significativos y pone ceros abajo. ¿Para qué creen que puede servir eso? Podría ser cuando queremos tomar dos datos, o cuando tenemos dos datos en un registro, tenemos una parte de uno y acoplar la parte de otro.
No, pero no está tan lejos. Multiplicar por 2. No. No, estás cargando 20 bits en la parte alta de un registro. ¿Por qué? Por si quiero el número de, por ejemplo, más de 32 bits y quiero usar 32 un registro y otro de otro. Casi. Está mal de vuelta, pero te estás acercando más. Exactamente. Porque yo manejo constantes de 12 bits o de 20 bits. Son los dos tipos de tamaño de constante que tiene los formatos de instrucción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si yo necesito cargar en un registro una constante más grande? No puedo. No tengo cómo. Necesito una constante de 25 bits. Un número grande. ¿Cómo hago? Para eso sirve esta instrucción LUI. Y la idea es lo que yo les había contado antes. Si necesito una instrucción que maneja una constante que tiene un formato más grande y esa instrucción necesita una constante más grande y va a perjudicar a las demás, ¿qué es lo que hacíamos? No lo usábamos y la reemplazábamos por 2 instrucciones. ¿Se acuerdan? Entonces yo con esta LUI puedo cargar los 20 bits más significativos y después con una instrucción OR inmediata, por ejemplo, o una suma inmediata, puedo cargar los 12 bits restantes menos significativos. Entonces cargo una constante con 2 instrucciones, una constante grande. ¿Se entiende? ¿Seguros? ¿Qué me falta? Hay otra instrucción rara. AUIPC. ¿Qué significa? Sumame la parte inmediata a PC. O sea, hace el mismo truco que LUI, pero en vez de cargar en un registro cualquiera, con PC. ¿Para qué? Sería como preparar para un salto más grande. Exactamente. Cuando tengo que hacer saltos raros, o sea, no puedo saltar a ningún salto que sea más de 20 bits. ¿Cómo hago para saltar un salto si necesito saltar más lejos? Utilizo esa instrucción rara y después, con otro salto, termino de completar el salto larguísimo que quería hacer. Sí. Lo del SLA era porque cuando hacía el desplazamiento estás mantenía así, ¿no? Porque cuando haces un desplazamiento hacia la izquierda, estás corriendo así, digamos, visto como lo ves vos, es así. ¿Entendés? Entonces el bit menos significativo le pones un 0 y ya sea aritmético o lógico, es lo mismo, porque estás multiplicando por 2. De cualquiera de las dos maneras. El bit que uno tiene que preservar es el bit más significativo. Entonces ahí cambia. Y lo último, lo que ya dije, LB, LH, LBU y LHU, ¿cuál es la diferencia en cómo rellenan los bits necesarios para llegar a 32? Si lo hacen con signo, en los casos de LB y LH, o con ceros, en el caso de LBU y LHU. Y yo ahí sí cortaré. ¿Estamos de acuerdo? Hemos visto bastante hoy. Es ideal para que el viernes haya un quiz de formato. Nah. Guiño, guiño. Profe, para cargar una constante en el registro. A ver, espera. Para cargar una constante en el registro, no se dice ninguna instrucción, cargar más. ¿Sí? Si vos querés cargar una constante en el registro, ¿qué constante? Cualquier constante. 5, 0. Utilizás una suma inmediata. Claro. ¿Cómo? A ver, espera un segundito. Me pregunta Mateo, che, no hay ninguna instrucción para cargar una constante chica en un registro. ¿Cómo hago para cargar una constante, un 5 en un registro? Con el registro está cargado 0, puede ser. Ustedes pueden hacerlo con un ADI, utilizando el registro fuente, el registro 0, y ponen la constante. Ya el viernes les lo conté de una manera más fácil, pero se puede. Bueno chicos, nos vemos el viernes.